La noche era implacable en las afueras de Madrid, donde el viento invernal azotaba como un látigo invisible, cortando el aire con una frialdad que penetraba hasta los huesos. En un terreno baldío olvidado por la civilización, cubierto de maleza seca y basura acumulada por años de negligencia, yacía un perro callejero llamado Max. Su cuerpo delgado, un mestizo de pelaje marrón desaliñado y manchado de barro, estaba atado a un poste oxidado con una cuerda gruesa y áspera que se clavaba en su cuello como una sentencia de muerte. Los ojos de Max, grandes y expresivos, reflejaban un abismo de tristeza y resignación, como si supiera que su fin se acercaba inexorablemente. Había sido el compañero fiel de una familia humilde, una de esas que luchan día a día contra la pobreza en los barrios marginales de la ciudad. Pero las deudas los habían ahogado, y en un acto de desesperación cruel, decidieron abandonarlo de la peor manera imaginable, lo arrastraron hasta ese lugar desolado, lo encadenaron firmemente al poste y se marcharon sin mirar atrás, dejando atrás solo un eco de disculpas vacías. Max gemía débilmente, un sonido ronco y entrecortado que se perdía en la oscuridad. Sus costillas se marcaban bajo la piel fina, evidencia de días sin comida, y sus patas temblaban por el frío que calaba profundo. La cuerda, anudada con saña, le había causado heridas abiertas que sangraban lentamente, tiñendo el suelo de un rojo oscuro. Intentaba liberarse una y otra vez, tirando con las pocas fuerzas que le quedaban, pero cada esfuerzo solo apretaba más el lazo, ahogando su respiración. En su mente canina, fragmentos de recuerdos felices se entremezclaban con el terror presente, las caricias de los niños de la familia, las sobras de comida compartidas en la mesa, los paseos cortos por las calles empedradas. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas aisladas que salpicaban su hocico, luego en un torrente que lo empapaba por completo, convirtiendo el terreno en un lodazal resbaladizo. Max se acurrucó lo mejor que pudo, pero el agua fría se filtraba en sus heridas, intensificando el dolor. ¿Cuánto tiempo más resistiría? El hambre lo devoraba por dentro, un vacío que le hacía sentir como si su estómago se retorciera en nudos. Los transeúntes ocasionales pasaban de largo por la carretera cercana, sus faros iluminando brevemente la escena antes de desaparecer en la noche. Nadie se detenía, nadie escuchaba sus ladridos suplicantes, que se volvían cada vez más débiles. En medio de esa desolación, el destino intervino de manera inesperada. Unas luces brillantes cortaron la oscuridad, eran los faros de un coche lujoso, un Mercedes negro reluciente que se detuvo con un chirrido suave en el borde del terreno. Del vehículo descendió Ricardo Mendoza, un millonario de 65 años, viudo y sin hijos, cuya vida estaba marcada por el éxito material pero por una profunda soledad emocional. Ricardo había construido un imperio inmobiliario desde cero, partiendo de sus humildes orígenes en México, donde creció en la pobreza de las calles de Ciudad de México. Ahora, residía en una mansión opulenta en las colinas de Barcelona, pero esa noche regresaba de una cena de negocios en Madrid, exhausto y reflexivo. Algo en el gemido distante de Max lo alertó, un sonido que resonó en su alma como un eco de su propio pasado abandonado. Bajó del auto con precaución, su abrigo caro ondeando al viento, y se acercó al poste bajo la lluvia torrencial. Al ver al perro atado, su corazón se encogió en un nudo de compasión y rabia. «Pobre criatura», murmuró con voz grave, arrodillándose junto a Max a pesar de que el barro manchaba sus pantalones impecables. Los ojos de Max se alzaron hacia él, suplicantes y llenos de una vulnerabilidad que tocó lo más profundo de Ricardo. El millonario extendió una mano temblorosa, y el perro, en lugar de retroceder, lamió débilmente sus dedos, como si reconociera en él una salvación posible. Ricardo sintió un impulso irresistible, un torrente de emociones que lo impulsaba a actuar. Sacó un cuchillo suizo de su bolsillo, un objeto que siempre llevaba por costumbre, y con manos firmes cortó la cuerda que aprisionaba al animal. Max, liberado al fin, se tambaleó y se desplomó en el suelo, exhausto por el esfuerzo y el sufrimiento acumulado. Sin dudarlo, Ricardo lo envolvió en su abrigo de lana fina, ignorando las manchas de sangre y barro que arruinaban la prenda costosa. «No te preocupes, amigo mío, te salvaré», susurró con una ternura que no había sentido en años, levantando al perro en brazos como si fuera un niño perdido. Max pesaba poco, su cuerpo era un esqueleto envuelto en piel, pero en ese momento, para Ricardo, representaba algo mucho más grande, una oportunidad de redención en un mundo lleno de crueldades humanas. Mientras conducía de regreso a su mansión,
con Max acurrucado en el asiento del pasajero envuelto en una manta que sacó del maletero, Ricardo no podía dejar de pensar en la ironía de la vida. Él, que había acumulado una fortuna inmensa comprando y vendiendo propiedades de lujo, se sentía vacío desde la muerte de su esposa, Elena, 10 años atrás en un accidente automovilístico. No tenía herederos, solo empleados y socios que lo rodeaban por interés. Ahora, este perro moribundo le recordaba su propia infancia en México, donde vio a innumerables animales abandonados en las calles, víctimas de la indiferencia humana. Los humanos podemos ser tan crueles, reflexionaba en voz alta, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Max, por su parte, comenzaba a respirar con más calma, sintiendo por primera vez en días un atisbo de calidez y seguridad. Sus ojos se cerraban intermitentemente, pero cada vez que abría uno, miraba a Ricardo con gratitud, como si entendiera que su vida acababa de dar un giro milagroso. Al llegar a la mansión, una estructura imponente de piedra y cristal rodeada de jardines meticulosamente cuidados, Ricardo llevó a Max directamente al salón principal. Las luces automáticas se encendieron, revelando un interior lujoso, muebles de diseño, cuadros originales en las paredes y un fuego crepitante en la chimenea que encendió de inmediato. Colocó al perro sobre una manta suave en el suelo, cerca del calor, y lo examinó con más detalle. Las heridas en el cuello eran profundas, infectadas por la suciedad, y el animal temblaba aún por el frío residual. Ricardo, sin perder tiempo, llamó a su veterinario personal, el Dr. López, un hombre de 70 años con décadas de experiencia y una amistad leal con el millonario. «Es una emergencia, ven lo antes posible», urgió por teléfono, su voz teñida de urgencia. Mientras esperaba, limpió las heridas con agua tibia y antiséptico que tenía en un botiquín, aplicando vendas improvisadas con ternura. Max lo dejaba hacer, lamiendo ocasionalmente su mano en señal de confianza. El Dr. López llegó en menos de una hora, trayendo su maletín lleno de instrumentos. Examinó a Max con cuidado, palpando su cuerpo frágil. Está deshidratado severamente, desnutrido y con infecciones incipientes. Si no lo hubieras encontrado esta noche, no habría sobrevivido hasta el amanecer, diagnosticó con gravedad. Administró sueros intravenosos, antibióticos y una papilla nutritiva que Max devoró con avidez débil. Ricardo pasó la noche en vela, sentado en el sofá junto al perro, vigilando su respiración y ajustando la manta cada vez que se movía. Al alba, Max se levantó tambaleante por primera vez, acercándose a Ricardo y apoyando la cabeza en su rodilla. Ese gesto simple, cargado de emoción, selló un vínculo instantáneo entre ellos. Pero mientras el veterinario realizaba un chequeo final con un escáner portátil, encontró algo inesperado, un microchip implantado en el cuello de Max. Esto podría revelarnos su historia, dijo el doctor, intrigado. Ricardo, curioso y con el corazón latiendo fuerte, accedió a leerlo. El dispositivo emitió un pitido, y la información que surgió dejó a todos boquiabiertos. El microchip pertenecía a un registro antiguo en México, ligado a un orfanato donde Ricardo había crecido. ¿Cómo era posible? Max no era un perro callejero común, su pasado estaba entrelazado con el de Ricardo de una manera que nadie podía imaginar, y lo que descubriría al día siguiente lo cambiaría todo para siempre. La llegada de Ricardo a su imponente mansión en las colinas de Barcelona fue como un bálsamo en medio de la tormenta que aún rugía afuera. El coche lujoso se detuvo frente a la entrada principal, una puerta de madera tallada que se abría automáticamente con un zumbido suave, revelando un vestíbulo iluminado por lámparas de cristal que colgaban como estrellas artificiales. Ricardo, con Max aún envuelto en su abrigo manchado, descendió con cuidado, sintiendo el peso ligero del perro en sus brazos como una responsabilidad que lo llenaba de un propósito inesperado. El animal, semi-inconsciente, respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo que hacía que su pecho se elevara y cayera de manera irregular, como si luchara contra un enemigo invisible. La mansión, una fortaleza de lujo construida con piedra blanca y ventanales panorámicos que ofrecían vistas al mar Mediterráneo, estaba llena de opulencia, alfombras persas, muebles de caoba importados de Italia y obras de arte originales de pintores españoles como Picasso y Dalí. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza, la casa exudaba una vacuidad palpable, un silencio que resonaba en los pasillos amplios, recordando la soledad que había envuelto a Ricardo desde la muerte de su esposa, Elena, 10 años atrás en un trágico accidente de tráfico que lo dejó viudo y sin hijos. Con pasos firmes pero gentiles, Ricardo cruzó el umbral,
y las luces automáticas se encendieron en cascada, iluminando el salón principal con un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad de la noche exterior. Colocó a Max con delicadeza sobre una manta suave de cachemira que sacó de un armario cercano, extendiéndola frente a la chimenea de mármol donde prendió un fuego crepitante con solo presionar un botón. El perro yacía allí, sus ojos entreabiertos parpadeando débilmente ante el calor reconfortante, mientras Ricardo se arrodillaba a su lado, quitando con manos temblorosas los restos del abrigo empapado. «Tranquilo, amigo, estás a salvo ahora», murmuró en voz baja, su acento mexicano aún presente después de décadas en España, un eco de sus raíces humildes en las calles polvorientas de Ciudad de México. Ricardo Mendoza no era solo un millonario, era un empresario visionario en el sector inmobiliario, que había transformado solares abandonados en complejos de lujo, acumulando una fortuna que lo colocaba entre los más ricos de Europa. Pero esa noche, frente a ese perro moribundo, se sentía como el niño pobre que fue, huérfano a los 8 años, vagando por mercados mexicanos donde los animales callejeros eran tan comunes como la miseria. Sin perder un segundo, Ricardo sacó su teléfono móvil de oro grabado y marcó el número de su veterinario personal, el Dr. López, un hombre de 70 años con una melena blanca y unas gafas de montura gruesa que lo hacían parecer un sabio de antaño. López había atendido a las mascotas pasadas de Ricardo, un par de gatos siameses que Elena adoraba, y era un amigo de confianza, siempre disponible para emergencias. «Doctor, es una emergencia. He encontrado un perro atado en un terreno baldío, está muy mal. Ven rápido, por favor», urgió Ricardo, su voz teñida de una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Mientras esperaba, no se quedó de brazos cruzados. Fue a la cocina adyacente, una sala equipada con electrodomésticos de última generación, y preparó un cuenco de agua tibia. Regresó y, con un paño suave, comenzó a limpiar las heridas de Max, quitando el barro pegajoso que cubría su pelaje y la sangre coagulada que se adhería a su cuello como una marca de traición. Cada movimiento era cuidadoso, como si temiera romper al frágil animal. Max, a pesar de su debilidad, levantó la vista hacia él con una mirada de gratitud pura, sus ojos marrones brillando por un instante bajo la luz del fuego. Débilmente, extendió la lengua y lamió la mano de Ricardo, un gesto que envió un escalofrío de emoción por la espina dorsal del millonario. «Has sufrido mucho, ¿verdad?» «¿Quién te hizo esto?», susurró Ricardo, su mente viajando de nuevo a su infancia en México, donde vio perros abandonados en las cunetas, víctimas de la indiferencia humana, ladrando en vano por un poco de compasión. El Dr. López llegó en menos de media hora, su viejo coche estacionándose con un rugido en la entrada. Entró apresuradamente, con su maletín de cuero desgastado en la mano, y se arrodilló junto a Max sin preámbulos. «Veamos qué tenemos aquí», dijo con su voz calmada y experimentada, mientras sacaba estetoscopio y termómetro. Examinó al perro con meticulosidad, palpó su abdomen hinchado por el hambre, escuchó su corazón latiendo irregularmente y revisó las heridas infectadas con una linterna. «Está deshidratado severamente, desnutrido hasta el punto de que sus órganos podrían fallar, y estas infecciones podrían extenderse si no actuamos ya. Si no lo hubieras encontrado esta noche, Ricardo, no habría durado otra hora bajo esa lluvia», diagnosticó con gravedad, sus ojos arrugados frunciéndose en preocupación. Sin demora, administró sueros intravenosos a través de una aguja fina insertada en la pata de Max, gota a gota infundiendo vida en su cuerpo agotado. Luego, inyectó antibióticos para combatir las bacterias que acechaban en las heridas, y preparó una papilla blanda de comida especial para perros, rica en nutrientes, que colocó frente al hocico de Max. El perro, al principio reticente, olfateó la mezcla y comenzó a lamerla con lentitud, su cola moviéndose débilmente por primera vez en señal de alivio. Max, poco a poco, comenzó a responder al tratamiento. Su respiración se estabilizó, el temblor cesó gradualmente, y un brillo de vitalidad regresó a sus ojos. Ricardo, aliviado pero exhausto, pasó la noche vigilándolo, renunciando a su cama king size para dormir en el sofá de cuero italiano a su lado, con una manta sobre los hombros. Cada hora se despertaba para comprobar si Max necesitaba agua o si el fuego seguía ardiendo, sus pensamientos girando en torno a la crueldad que había llevado a ese pobre animal a tal estado. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol filtrados por las cortinas iluminaron el salón, Max se levantó tambaleante sobre sus patas, cojeando ligeramente pero con determinación. Se acercó a Ricardo, quien aún dormitaba, y apoyó la cabeza en su rodilla,
un gesto simple pero cargado de significado que selló un vínculo instantáneo entre ellos. Ricardo abrió los ojos, sonrió ampliamente y acarició la cabeza de Max. «Bienvenido a casa, compañero», dijo, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años, pero el momento de paz se interrumpió por una sorpresa inesperada. Mientras el Dr. López realizaba un chequeo final antes de marcharse, utilizó un escáner portátil para detectar cualquier anomalía interna. El dispositivo emitió un pitido agudo al pasar por el cuello de Max. «Mira esto, Ricardo. Hay un microchip implantado aquí», exclamó el veterinario, ajustando sus gafas con excitación. «Esto podría decirnos quién es su dueño original, o al menos de dónde viene». Ricardo, curioso y con el pulso acelerado, accedió de inmediato a leerlo. Conectaron el escáner a una tableta, y el dispositivo reveló un número de registro antiguo, un código alfanumérico que parpadeaba en la pantalla. Llamaron a la base de datos internacional de microchips para mascotas, una red que conectaba clínicas y refugios alrededor del mundo. Tras unos minutos de espera tensos, la información surgió en la pantalla, dejando a Ricardo boquiabierto, su rostro palideciendo bajo la luz matutina. El microchip pertenecía a un perro registrado hace años en México, bajo el nombre de un orfanato en Ciudad de México, el mismo orfanato donde Ricardo había crecido tras la muerte de sus padres en un incendio devastador. ¿Cómo era posible? Las coincidencias se acumulaban como piezas de un rompecabezas olvidado. El nombre del perro en el registro era Lucky, un apodo que su madre le daba a él de niño. Max no era un perro cualquiera, su historia estaba ligada al pasado de Ricardo de una manera que nadie imaginaba, un hilo invisible que conectaba continentes y décadas, prometiendo revelaciones que cambiarían todo. Ricardo se sentó en el suelo, atónito, mientras Max lo observaba con curiosidad, como si supiera que su llegada no era casual. El Dr. López, igualmente sorprendido, sugirió investigar más, pero Ricardo ya sentía un torbellino de emociones, nostalgia por su infancia perdida, ira por el abandono de Max y una creciente fascinación por el misterio que se desplegaba. La mansión, antes un mausoleo de soledad, ahora vibraba con la promesa de una conexión profunda. Ese microchip no era solo un chip, era una llave a un pasado enterrado, y Ricardo estaba decidido a girarla. Mientras el sol se elevaba sobre Barcelona, iluminando los jardines exuberantes, el millonario comenzó a planear su siguiente paso, ignorando que esta revelación inicial era solo el comienzo de una transformación que tocaría lo más profundo de su alma. Días después del rescate, Max comenzó a mostrar signos de una recuperación que parecía milagrosa en la vasta mansión de Ricardo, enclavada en las colinas verdes de Barcelona, donde el sol mediterráneo bañaba los jardines con una luz dorada que prometía renovación. El perro, que apenas unas noches antes yacía al borde de la muerte en aquel terreno baldío, ahora se movía con una vitalidad creciente. Su pelaje marrón, antes opaco y enmarañado por el barro y la negligencia, relucía limpio y brillante tras baños diarios con champús especiales importados de Francia. Ricardo, el millonario de 65 años acostumbrado a una soledad que lo envolvía como una niebla persistente, encontró un consuelo inesperado en el acto de cuidar a este ser vulnerable. Cada mañana, se levantaba temprano, antes de que los sirvientes comenzaran sus rutinas, y preparaba comidas especiales para Max, trozos de carne fresca de res orgánica, cocinada al vapor para mantener su jugosidad, mezclada con verduras cocidas como zanahorias y espinacas que cortaba él mismo en la cocina de mármol italiano, agregando suplementos vitamínicos recomendados por el Dr. López para fortalecer sus huesos frágiles y restaurar su energía perdida. «Come, amigo, necesitas fuerzas para conquistar estos jardines», le decía Ricardo con una sonrisa tierna, observando cómo Max devoraba la comida con avidez, su cola meneándose por primera vez en señal de contentamiento puro. Max, liberado de las cadenas del abandono, exploraba los jardines amplios de la mansión con una curiosidad infantil que llenaba el aire de vida. Persiguiendo mariposas multicolores que danzaban bajo el sol español, saltaba entre rosales meticulosamente podados y fuentes de agua cristalina que murmuraban como un secreto compartido. Sus patas, aún un poco débiles, pisaban la hierba suave con precaución al principio, pero pronto corría con más confianza, ladrando alegremente ante cada descubrimiento, una hoja caída que crujía bajo sus garras, un pájaro que alzaba el vuelo desde un arbusto. Ricardo, observándolo desde la terraza de baldosas cerámicas con vistas al mar lejano, sonreía por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina que arrugaba sus ojos y borraba las líneas de preocupación grabadas en su rostro por años de negocios implacables.
Recordaba sus días en México, en las calles polvorientas de Ciudad de México, donde de niño salvaba gatos callejeros heridos, escondiéndolos en cajones viejos y alimentándolos con migajas robadas de la mesa familiar, soñando con una vida mejor lejos de la pobreza que lo asfixiaba. Ahora, a sus 65 años, su imperio inmobiliario lo había enriquecido más allá de lo imaginable, propiedades en Madrid, Barcelona y hasta en Nueva York, pero le faltaba esa calidez humana que Elena, su difunta esposa, le había dado. O, como descubría ahora, calidez canina. Max se convertía en el compañero que llenaba los vacíos de su alma, un recordatorio vivo de que la lealtad no se compra con dinero. Para fortalecer ese vínculo naciente, Ricardo instaló una cama mullida para Max en su propia habitación principal, una suite opulenta con techos altos y cortinas de seda que filtraban la luz del atardecer. La cama era un colchón ortopédico especial para perros, cubierto con mantas de lana merino suave al tacto, colocada justo a los pies de la cama king size de Ricardo. Por las noches, Max dormía allí, vigilante, sus oídos alertas ante cualquier ruido en la casa silenciosa, como si supiera que su deber era proteger a quien lo había salvado. Ricardo, acostado en la oscuridad, escuchaba la respiración rítmica del perro y sentía una paz que no había conocido desde la muerte de Elena en aquel fatídico accidente de coche, cuando un conductor ebrio truncó su felicidad compartida. Pero ahora, con Max a su lado, las noches eran menos solitarias. A veces, extendía la mano y acariciaba el pelaje cálido del animal, susurrando historias de su juventud mexicana para conciliar el sueño. Sin embargo, el misterio del microchip descubierto en el cuello de Max no dejaba de intrigarlo, como una espina clavada en su mente que no le permitía descansar por completo. Investigando más en su estudio privado, rodeado de libros antiguos y computadoras de última generación, Ricardo profundizó en los datos del registro. Accedió a bases de datos en línea, contratando incluso a un investigador privado para rastrear el origen. Descubrió que el microchip provenía de un orfanato en Ciudad de México, el mismo donde él había pasado su infancia tras perder a sus padres en un terrible accidente de tren que lo dejó huérfano a los 10 años. Las memorias inundaron su mente, las camas duras del dormitorio compartido, las comidas escasas de frijoles y tortillas, las monjas estrictas pero bondadosas que lo educaron con disciplina católica. Esto no puede ser coincidencia, pensó Ricardo, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba la pantalla, sintiendo un escalofrío que le erizaba la piel. Decidió contactar al orfanato de inmediato, marcó el número con dedos temblorosos, y al otro lado de la línea respondió Sor María, una anciana monja de 80 años que ahora dirigía el lugar con una voz frágil pero llena de sabiduría acumulada por décadas de servicio. Sor María, con su hábito desgastado por el tiempo y sus ojos nublados por la edad, recordó con claridad sorprendente: hace 20 años, un perro similar fue donado por una familia adinerada de la zona. Lo llamábamos Lucky, porque siempre parecía escapar de los peligros. Era un mestizo fiel, protector de los niños del orfanato. Pero desapareció durante una mudanza caótica, cuando un camión se averió en la carretera y perdimos varias cosas en la confusión. Ricardo sintió un escalofrío profundo, como si un viento frío del pasado soplara a través del teléfono. ¿Lucky? Ese era el apodo cariñoso que su madre le daba de niño, antes del accidente, cuando lo arrullaba en sus brazos y le decía: «Eres mi Lucky, mi suerte en la vida». Las piezas comenzaban a encajar de una manera casi sobrenatural, y Ricardo, con la voz entrecortada, decidió viajar a México para indagar en persona, reservando un vuelo en su jet privado para el día siguiente. Mientras tanto, Max continuaba fortaleciéndose en la mansión, jugando con pelotas de goma que Ricardo compraba en tiendas exclusivas de mascotas en el centro de Barcelona, lanzándolas por los pasillos largos y riendo cuando el perro las traía de vuelta, jadeante pero feliz. Los sirvientes de la mansión, un equipo leal compuesto por mayordomos, cocineros y jardineros que al principio observaban con escepticismo la llegada de este perro callejero, un animal sucio en la casa del señor Mendoza, pronto se encariñaron con Max, viéndolo como un símbolo de redención en un hogar que había estado demasiado tiempo envuelto en luto. La cocinera, una mujer mexicana de 60 años llamada Rosa que había emigrado con Ricardo décadas atrás, le preparaba golosinas extras, como galletas de hígado horneadas en el horno de convección, y lo mimaba con caricias cuando Ricardo no miraba. El jardinero, un anciano español de bigote gris, le permitía cavar hoyos juguetones en los bordes del jardín, riendo ante sus travesuras. Una noche, bajo un cielo estrellado que cubría Barcelona como un manto infinito, Max ladró alarmado desde la terraza, sus oídos erguidos y su cuerpo en tensión, alertando a Ricardo de un intruso en el jardín.
El millonario, despertado de un sueño ligero, corrió hacia la ventana con el corazón en la garganta, solo para descubrir que era un gato callejero merodeando entre los arbustos. Pero el incidente, aunque inofensivo, reforzó su lazo. Max no era solo una mascota, era un guardián instintivo, un protector que devolvía la lealtad con creces. Ricardo, abrazándolo esa noche, sintió una oleada de gratitud que lo hizo llorar en silencio. Inspirado por esta transformación, Ricardo comenzó a documentar la recuperación de Max en un diario de cuero encuadernado que guardaba en su mesita de noche, anotando cada progreso. Hoy, Max corrió por primera vez sin cojear. Sus ojos brillan como estrellas. Sin saberlo, estas páginas se convertirían en el germen de algo mayor, pero por ahora, servían como catarsis para su alma. El misterio del microchip lo impulsaba a actuar, y mientras preparaba su viaje a México, Ricardo no podía imaginar que pronto descubriría un secreto que lo uniría a Max de por vida, cambiando su percepción del destino y la lealtad animal para siempre. El sol se ponía sobre la mansión, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, y Max, acurrucado a sus pies, parecía saber que su historia apenas comenzaba, un relato de redención que tocaría corazones más allá de esas paredes lujosas. Ricardo, impulsado por una curiosidad que ardía en su pecho como un fuego reavivado después de décadas de cenizas, decidió no esperar más. El misterio del microchip en el cuello de Max lo consumía, un enigma que conectaba su presente lujoso con un pasado humilde y doloroso. Al día siguiente de su conversación con Sor María, reservó su jet privado, un elegante Gulfstream G650 que brillaba bajo el sol de Barcelona como un símbolo de su éxito inmobiliario. No viajaría solo, Max lo acompañaría, ahora un perro fuerte y juguetón que había dejado atrás la debilidad del abandono. Ricardo mandó preparar una jaula de lujo especial para el vuelo, forrada con cojines de espuma memory y equipada con dispensadores automáticos de agua y comida, como si Max fuera un pasajero de primera clase. El perro, sintiendo la excitación en el aire, ladraba con entusiasmo mientras subían al avión en el aeropuerto privado de El Prat. Al despegar, el rugido de los motores se mezcló con los ladridos alegres de Max, quien observaba por la ventanilla con el hocico pegado al cristal, sus ojos marrones reflejando las nubes que se alejaban rápidamente. Ricardo, sentado en un asiento de cuero suave, acariciaba la cabeza de Max a través de los barrotes, susurrando: «Vamos a descubrir tu secreto, amigo. Y quizás el mío también». El vuelo transatlántico fue un remanso de reflexión para el millonario, quien recordaba sus primeros viajes en aviones comerciales abarrotados, huyendo de la pobreza mexicana hacia una vida de oportunidades en España. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el calor familiar del altiplano envolvió a Ricardo como un abrazo largamente olvidado. El aire cargado de aromas a tierra húmeda, tacos callejeros y humo de autobuses viejos le trajo memorias agridulces de su juventud, las tardes jugando fútbol en calles empedradas, las noches de hambre en el orfanato, el sueño de escapar a un mundo mejor. Max, liberado de la jaula, olfateaba el suelo con fruición, su cola meneándose como un péndulo de alegría, como si reconociera instintivamente esa tierra que lo había visto nacer. Un chofer en un SUV blindado los esperaba, y juntos se dirigieron al orfanato, un edificio antiguo de adobe y tejas rojas enclavado en un barrio humilde de la capital, rodeado de un patio polvoriento donde niños risueños jugaban con pelotas desinfladas y reían con esa inocencia que Ricardo había perdido hace mucho. El sol del mediodía proyectaba sombras largas sobre las paredes agrietadas por el tiempo, y el sonido de una campana lejana evocaba las misas matutinas de su infancia. Al entrar, Sor María los recibió en la puerta principal, su figura menuda envuelta en un hábito gris desgastado por años de servicio. Sus ojos, nublados por la edad pero brillantes de emoción, se llenaron de lágrimas al ver a Max. «Lucky. ¿Has vuelto, mi viejo amigo?», exclamó con voz temblorosa, extendiendo sus manos arrugadas y manchadas por el sol. Max, como si un recuerdo ancestral se despertara en su interior, corrió hacia ella con un ladrido eufórico, saltando ligeramente para lamer sus palmas con afecto desbordante. Ricardo quedó atónito ante la escena. El perro parecía reconocer el lugar, olfateando el aire con nostalgia, su cuerpo vibrando de excitación mientras giraba en círculos alrededor de la monja. Sor María, secándose las lágrimas con el borde de su hábito, los invitó a pasar al interior fresco del orfanato, donde el aroma a incienso y sopa de frijoles flotaba en el aire. Se sentaron en un salón sencillo, con bancas de madera y crucifijos en las paredes, rodeados de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. La monja,
con manos temblorosas, sirvió té de hierbas en tazas agrietadas, y comenzó a contar la historia con una voz que parecía provenir de otro tiempo. Hace más de 20 años, relató Sor María, sus ojos perdidos en el pasado, tu familia, los Mendoza, donó este perro al orfanato. Tus abuelos, don Arturo y doña Rosa, eran gente generosa, aunque la vida les había sido dura. Arturo lo entrenó personalmente para proteger a la familia, era un guardián feroz, pero tierno con los niños. Lo llamamos Lucky porque siempre parecía bendecido, escapaba de perros callejeros, encontraba comida en basureros y consolaba a los huérfanos en noches de tormenta. Ricardo escuchaba con el corazón en un puño, recordando vagas historias de su abuelo, un minero que había hecho fortuna en las sierras mexicanas antes de perderlo todo en una estafa. Max, acurrucado a los pies de la monja, escuchaba como si entendiera cada palabra, su cabeza ladeada en atención. Desapareció en una tormenta terrible, continuó Sor María, su voz quebrándose. Pensamos que había muerto ahogado en un río crecido. Los niños lloraron por semanas. Ricardo, conmovido, pidió ver documentos antiguos, y la monja lo llevó a un archivo polvoriento en el sótano, iluminado por una bombilla colgante que parpadeaba intermitentemente. Allí, entre cajas de cartón amarillentas y papeles mordidos por ratones, Ricardo revisó legajos olvidados. Encontró una foto descolorida, su abuelo Arturo, un hombre robusto de bigote espeso y ojos penetrantes, posando con un cachorro idéntico a Max, el pelaje marrón y las orejas caídas como un espejo del tiempo. Es él, murmuró Ricardo, pasando los dedos sobre la imagen, sintiendo un nudo en la garganta. Pero había más, entre los documentos, una carta sellada con cera roja, dirigida a el heredero Mendoza. Con manos temblorosas, Ricardo rompió el sello, revelando una caligrafía elegante y desvaída. Dentro, detalles de una herencia oculta, una mina de plata en las montañas de Zacatecas, valorada en millones, que su abuelo había escondido para protegerla de ladrones y corruptos que acechaban en aquellos tiempos turbulentos. La mina está abandonada, pero intacta, explicaba la carta, con mapas rudimentarios y advertencias criptográficas. Ricardo sintió un vértigo. ¿Cómo encajaba Max en esto? Sor María, observando su confusión, reveló el secreto final. El microchip que mencionaste, no es solo un registro. Tu abuelo, visionario, grabó coordenadas en código en él, usando tecnología primitiva de la época. Solo un escáner especial, como el que usamos en el orfanato para rastrear donaciones, puede revelarlo. El perro era el guardián del secreto, entrenado para no separarse de la familia. Ricardo, con el corazón acelerado como un tambor en fiesta mexicana, sintió que el destino lo había guiado con hilos invisibles. Max no era un callejero cualquiera, era el último vínculo con su linaje perdido, un puente vivo entre generaciones. Inspirado, decidió explorar la mina de inmediato. Al día siguiente, con Max a su lado en el SUV, se adentraron en las montañas de Zacatecas, un paisaje árido de cactus espinosos y cañones profundos donde el sol quemaba la piel como un hierro al rojo. El camino era traicionero, curvas cerradas, rocas sueltas que rodaban bajo las ruedas, y un polvo rojo que nublaba la vista. Max, excitado, ladraba ante cada bache, su instinto protector alerta. Al llegar a la entrada de la mina, una cueva oculta por maleza y marcada solo por una cruz de madera erosionada, descendieron con linternas y equipo básico. Dentro, el aire era fresco y húmedo, con ecos de gotas cayendo en charcos invisibles. Exploraron galerías abandonadas, hallando evidencias de la riqueza, vetas de plata brillando bajo la luz, herramientas oxidadas y un cofre escondido con muestras de mineral puro que valían una fortuna, pero el viaje no estuvo exento de peligro. Mientras examinaban el cofre, voces ásperas resonaron en la entrada. Unos saqueadores locales, hombres rudos con machetes y rostros curtidos por el sol, habían seguido su rastro, atraídos por rumores de riqueza. Esto es nuestro territorio, gritó el líder, un tipo fornido con cicatrices en el brazo, avanzando amenazante. Ricardo, desarmado y aterrorizado, retrocedió, pero Max, fiel a su entrenamiento ancestral, se interpuso con un gruñido feroz que reverberó en las paredes de la mina. Sus dientes expuestos, el pelaje erizado, ladró con una intensidad salvaje, embistiendo al aire como un lobo guardián. Los saqueadores, sorprendidos por la fiereza del perro, vacilaron. Uno intentó golpear, pero Max esquivó y mordió una bota, haciendo que el hombre tropezara. En pánico,
Huyeron gritando maldiciones, dejando atrás un machete caído. Ricardo, salvado por su nuevo compañero, cayó de rodillas y abrazó a Max bajo las estrellas mexicanas que salpicaban el cielo nocturno como diamantes. «Tú me has devuelto mi familia», murmuró, lágrimas rodando por sus mejillas mientras el perro lamía su rostro con ternura. Esta revelación no solo enriqueció su fortuna la mina, confirmada por expertos que llamó esa misma noche, valía decenas de millones, sino que llenó su alma de propósito, un sentido de continuidad que borraba la soledad de sus años viudos. Preparando el regreso a España, Ricardo sabía que su vida había cambiado para siempre, de un millonario ermitaño a un hombre renacido, gracias a un perro que era más que un animal, era un legado vivo. El vuelo de vuelta fue reflexivo, con Max durmiendo plácidamente en su jaula, soñando quizá con las montañas que lo habían forjado. Ricardo, mirando por la ventanilla las nubes que se extendían como un mar infinito, planeaba ya cómo honrar este descubrimiento: donaciones al orfanato, protección para la mina y, sobre todo, un santuario para perros como Max. La herencia no era solo plata, era la lección de lealtad que su abuelo había escondido en el corazón de un animal fiel. Al aterrizar en Barcelona, el sol poniente tiñendo el horizonte de rojos y naranjas, Ricardo sintió que el cambio radical en su vida apenas comenzaba, un capítulo nuevo escrito con la tinta indeleble del destino y el amor canino. De regreso en España, tras el viaje transformador a México, Ricardo procesaba la impactante verdad en la quietud de su mansión barcelonesa, donde el Mediterráneo se extendía como un espejo infinito bajo el cielo azul. Max, ahora un perro robusto y lleno de vitalidad, correteaba por los jardines con una energía renovada, su pelaje marrón brillando al sol como si el secreto que había portado durante años lo hubiera liberado también a él. Ricardo pasaba horas en su estudio, rodeado de mapas antiguos, documentos amarillentos y el cofre con muestras de plata que había traído de la mina de Zacatecas. La herencia de su abuelo no era solo metal precioso, era una lección profunda grabada en el microchip de Max: la verdadera riqueza está en la lealtad, no en el oro. Esas palabras, escritas con la caligrafía temblorosa de don Arturo, resonaban en el alma de Ricardo como un eco que borraba décadas de acumulación material vacía. La mina, confirmada por geólogos expertos que contrató de inmediato, resultó productiva, vetas intactas de plata pura que agregarían millones a su ya inmensa fortuna. Sin embargo, Ricardo vio más allá del dinero, vio una oportunidad de redimir el pasado, de convertir la soledad en propósito. Decidió donar una parte sustancial de los ingresos mineros al orfanato de Sor María en Ciudad de México, creando un fondo permanente para animales abandonados en ambos países. El dinero financiaría refugios, esterilizaciones masivas y programas de adopción en barrios humildes donde los perros callejeros eran tan comunes como la pobreza. Max, ahora estrella indiscutible de la mansión, recibía visitas regulares de veterinarios especialistas que confirmaban su linaje noble, descendiente de una línea de perros guardianes entrenados por mineros mexicanos para proteger propiedades y familias en tiempos de inestabilidad. Su ADN, analizado en un laboratorio de Madrid, mostraba cruces con razas legendarias de rescate, aquellas que olfateaban peligros en minas derrumbadas o guiaban a niños perdidos en las sierras. Ricardo, al leer los informes, sentía un orgullo paternal que nunca había experimentado con hijos propios. A sus 65 años, el millonario comenzó a sentir una juventud renovada que le sorprendía incluso a él. Paseaba con Max por los parques madrileños y barceloneses, donde ancianos como él, sentados en bancos bajo los plátanos centenarios, se acercaban con curiosidad. Ricardo compartía la historia en voz baja, con esa modestia mexicana que nunca había perdido: este perro me encontró a mí, no al revés. Los mayores escuchaban con los ojos húmedos, recordando sus propios perros de juventud, aquellos compañeros fieles que los acompañaron en viudez o en enfermedades. Una tarde soleada en el Parque del Retiro, mientras Max jugaba con una pelota roja que Ricardo le lanzaba con fuerza, un grupo de jubilados formó un semicírculo alrededor de ellos. ¿Es verdad que el perro tenía un secreto en el chip?, preguntó una anciana de cabello plateado y bastón tallado. Ricardo asintió, y al contar los detalles de la mina y el abuelo protector, los rostros se iluminaron con asombro. Max, como si entendiera, se acercó a cada uno, lamiendo manos arrugadas y recibiendo caricias que parecían bendiciones. Esa misma tarde, mientras Max dormía plácidamente en el jardín tras el paseo, Ricardo encontró en el sótano de la mansión un lugar que rara vez visitaba, lleno de cajas polvorientas y recuerdos de Elena, un collar antiguo de cuero curtido. Grabado en la placa de metal oxidado se leía: Lucky, en letras elegantes.
Era el mismo collar que su abuelo había mencionado en la carta, el que colocó al cachorro antes de donarlo al orfanato. Ricardo, con el corazón latiendo fuerte, limpió el polvo con la manga de su camisa y se arrodilló junto a Max, quien despertó al sentir su presencia. Con delicadeza, le colocó el collar alrededor del cuello. El perro, como si reconociera el objeto de otra vida, inclinó la cabeza y se acurrucó contra el pecho de Ricardo, emitiendo un suspiro profundo de paz. Lágrimas rodaron por las mejillas del millonario mientras abrazaba al animal. Tú eres mi Lucky, mi suerte recuperada. La sorpresa mayor llegó semanas después, cuando un genealogista especializado en linajes caninos, contratado por Ricardo, analizó muestras adicionales de Max. Los resultados fueron asombrosos. El ADN mostraba cruces con perros de rescate legendarios de las minas mexicanas, aquellos que en el siglo XIX salvaban vidas detectando gases tóxicos o guiando a mineros atrapados. Inspirado por esta revelación, Ricardo fundó una organización sin fines de lucro llamada Guardianes de la Esperanza. El nombre honraba a Max y a su abuelo, y su misión era clara: rescatar perros callejeros en México y España, rehabilitarlos y encontrarles hogares permanentes. En México, ancianas del orfanato enviaban videos conmovedores, niños huérfanos jugando con nuevos cachorros adoptados gracias a las donaciones de Ricardo. Las imágenes llegaban por WhatsApp, llenas de risas infantiles y ladridos felices, y Ricardo las veía una y otra vez, con los ojos brillantes. El público, al enterarse por rumores que se extendieron como pólvora en redes sociales y grupos de jubilados, quedaba boquiabierto ante la conexión casi cósmica entre un millonario solitario y un perro abandonado. Ricardo rechazaba entrevistas en televisión, pero permitía que la historia circulara de boca en boca entre personas mayores, quienes la compartían en cafés, parques y misas dominicales. Es como si Dios hubiera enviado al perro para recordarnos que nada es casual, decían con voz temblorosa. Ricardo, antes un ermitaño que evitaba las multitudes, ahora salía en revistas modestas de corazón, pero siempre repetía: Max me salvó a mí, no yo a él. Una noche tormentosa, con truenos que retumbaban sobre Barcelona como tambores ancestrales, Max alertó de nuevo. Se levantó de su cama mullida en la habitación de Ricardo y ladró con urgencia hacia la puerta. Ricardo, despertado en sobresalto, siguió al perro hasta la cocina. Un cortocircuito había encendido una chispa en el enchufe de la cafetera, y las llamas comenzaban a lamer las cortinas. Max ladraba sin parar, empujando a Ricardo con el hocico hacia la salida mientras el millonario corría por un extintor. Juntos apagaron el fuego a tiempo, salvando la mansión de un incendio que podría haber sido devastador. Exhaustos, se sentaron en el suelo entre humo residual y agua derramada. Ricardo abrazó a Max con fuerza, enterrando el rostro en su pelaje. Eres mi ángel guardián, mi Lucky eterno. El perro, jadeante pero sereno, apoyó la cabeza en su regazo, como si dijera que todo estaba bien. Esta cadena de eventos preparaba el terreno para un final donde el amor animal transformaría no solo la vida de Ricardo, sino la de cientos de personas mayores que, inspiradas por la historia, comenzarían a adoptar perros abandonados. En sus últimos años, encontrarían compañía, risas y propósito en ojos agradecidos que los miraban como si fueran los únicos humanos buenos del mundo. Max, con su collar antiguo y su microchip lleno de secretos, se convirtió en el símbolo vivo de que el destino, a veces, llega en forma de 4 patas, cubierto de barro y con una cuerda al cuello, para recordarnos que la lealtad verdadera no se compra, se hereda y se devuelve con amor infinito. Ricardo, mirando al perro dormir plácidamente junto a la chimenea, sabía que lo mejor aún estaba por venir: una vida llena de propósito, rodeado de quienes entendían que un acto de bondad puede cambiar el rumbo de generaciones enteras. Con el paso de las semanas, el vínculo entre Ricardo y Max se profundizó hasta convertirse en algo casi indisoluble, un lazo que trascendía las palabras y se tejía en los pequeños gestos cotidianos que llenaban la mansión de Barcelona de una calidez que había estado ausente durante demasiado tiempo. Ricardo, rejuvenecido por dentro y por fuera, organizaba caminatas diarias por las playas de la Costa Brava, donde el mar Mediterráneo lamía la arena dorada con olas suaves y rítmicas. Max corría adelante, chapoteando en el agua poco profunda, salpicando gotas que brillaban como diamantes bajo el sol de mediodía. Regresaba una y otra vez con conchas perfectas en la boca, depositándolas a los pies de Ricardo como ofrendas humildes y preciosas. El millonario se agachaba para recogerlas, guardándolas en los bolsillos de su chaqueta ligera, y luego se sentaba en una roca plana, dejando que Max apoyara la cabeza en su regazo mientras el viento salado les revolvía el pelo y el pelaje.
tú me has devuelto la alegría de vivir el momento, le decía Ricardo en voz baja, acariciando las orejas del perro con una ternura que nadie más había visto en él desde la muerte de Elena. Los ancianos españoles y mexicanos que frecuentaban esos paseos costeros comenzaron a reconocerlos. Se acercaban con pasos lentos, apoyados en bastones o en el brazo de un familiar, y compartían sus propias historias de mascotas perdidas, un pastor alemán que acompañó a un viudo durante 20 años, un chihuahua que consolaba a una abuela en las noches de insomnio, un mestizo que salvó a un niño de ahogarse en un río. Ricardo escuchaba con atención, asintiendo, y Max, como si entendiera el peso de esas confesiones, se acercaba a cada uno, lamiendo manos temblorosas y recibiendo caricias que parecían sanar heridas antiguas. De esas conversaciones espontáneas nació una pequeña comunidad virtual, un grupo de WhatsApp donde los mayores compartían fotos de sus perros adoptados, consejos de cuidado y, sobre todo, la historia de Ricardo y Max, que se extendía como un rumor cálido entre parques, residencias de ancianos y parroquias. Ricardo, usando su influencia y contactos en el mundo inmobiliario, impulsó campañas para endurecer las leyes contra el abandono animal en España y México. Testificó en comisiones parlamentarias en Madrid, con Max a su lado sobre una manta especial en el suelo de mármol del hemiciclo. El perro permanecía quieto, atento, mientras Ricardo hablaba con voz firme pero emocionada. Un animal no es propiedad, es un ser que siente, que sufre y que ama con una pureza que los humanos hemos olvidado. Los diputados, muchos de ellos mayores, miraban a Max con respeto. El perro, con su collar antiguo grabado con Lucky, parecía encarnar cada palabra. Las leyes comenzaron a cambiar, multas más altas, registros obligatorios de adopción, programas de esterilización financiados con parte de los ingresos de la mina de plata. En México, el orfanato de Sor María se convirtió en un centro piloto, donde niños huérfanos aprendían a cuidar perros rescatados, encontrando en ellos la familia que la vida les había negado. Max, ahora famoso en círculos discretos pero crecientes, aparecía en fotos virales que circulaban por grupos de Facebook y WhatsApp de jubilados. Sus ojos expresivos, llenos de una inteligencia serena, capturaban corazones al instante. Una visita sorpresa de Sor María, quien viajó desde México con el permiso de la congregación, trajo más revelaciones conmovedoras. La anciana monja, sentada en el salón principal con una taza de chocolate caliente entre las manos arrugadas, contó cómo el abuelo de Ricardo había entrenado a Lucky no solo para proteger, sino para detectar emociones humanas. Tu abuelo decía que los perros sienten la tristeza antes que nosotros mismos. Lucky se acercaba a los niños que lloraban en silencio, se acostaba a su lado y no se movía hasta que la pena se aliviaba. Ricardo, escuchando, sintió un nudo en la garganta. Max hacía exactamente lo mismo con él en las noches de melancolía, cuando los recuerdos de Elena lo asaltaban sin piedad. En una cena familiar improvisada, organizada por primera vez en años, Ricardo invitó a parientes lejanos descubiertos gracias a la investigación genealógica de la herencia. La mesa larga del comedor se llenó de risas, platos de mole poblano preparado por la cocinera Rosa y anécdotas de la infancia mexicana. Max se sentó en la cabecera, sobre un cojín elevado, como un miembro más de la familia, observando todo con dignidad tranquila. Ricardo, al verlo allí, rodeado de primos segundos y sobrinos nietos que nunca había conocido, sintió que el vacío de su vida se llenaba poco a poco. Tú me has enseñado a amar de nuevo, le confesó una noche estrellada en la terraza, mientras las luces de Barcelona titilaban abajo como un mar de estrellas caídas. Max respondió apoyando el hocico en su mano, un gesto simple que valía más que cualquier fortuna, pero el clímax emocional llegó de forma inesperada. Una mañana, Max amaneció letárgico, con fiebre alta y una cojera repentina. El doctor López, llamado de urgencia, diagnosticó una infección residual en una de las heridas antiguas del cuello, agravada por el viaje a México y el cambio de clima. Ricardo, angustiado como nunca, veló días enteros en la clínica veterinaria privada, durmiendo en un sillón incómodo junto a la jaula donde Max recibía sueros y antibióticos potentes. Rezaba en silencio, como en su infancia mexicana, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que no se lo llevara. No me dejes solo otra vez, susurraba, acariciando la pata del perro a través de los barrotes. Milagrosamente, tras 5 días de incertidumbre, Max comenzó a mejorar, abrió los ojos con más claridad, movió la cola débilmente y, al fin, se levantó para lamer las lágrimas que rodaban por el rostro de Ricardo. Ese reencuentro fue un torrente de emociones. Ricardo lo abrazó con cuidado, sollozando contra su pelaje, mientras el veterinario sonreía desde la puerta.
Este perro tiene una voluntad de hierro. Y tú, Ricardo, le has dado razones para luchar. El susto unió aún más sus almas. Ricardo decidió escribir un libro sobre su aventura, titulado El Guardián Olvidado, un relato sencillo pero honesto que donaría íntegramente a refugios de animales. Ancianos en España y México lo devoraban en residencias y bibliotecas públicas, emocionados por el mensaje de redención, que nunca es tarde para encontrar amor y propósito. Lectores mayores escribían cartas a Ricardo: tu historia me ha dado fuerzas para adoptar un perrito viejo que nadie quería. Max, sano y vital otra vez, inspiraba videos en YouTube que se volvían virales entre el público de más de 60 años, de atado a morir a heredero de una fortuna, el perro que salvó a un millonario de la soledad. Espectadores quedaban con la boca abierta ante giros como el microchip secreto, la mina oculta y la lealtad que cruzaba océanos y décadas. Ricardo, transformado, planeaba un santuario para perros en las tierras de la mina mexicana, un lugar amplio con veterinarios, jardines y voluntarios ancianos que encontrarían allí un propósito renovado en sus días dorados. Max, con su collar antiguo y su mirada sabia, seguía protegiendo a su amo en cada paso, recordándole que el bien siempre prevalece cuando se entrega con el corazón abierto. El final se acercaba con una promesa de felicidad eterna, no en la riqueza material, sino en los momentos compartidos bajo el sol, en las caminatas junto al mar, en las noches tranquilas donde un perro fiel duerme a los pies de la cama y un hombre, por fin, deja de sentirse solo. Ricardo, ahora con una misión clara que le daba sentido a cada amanecer, decidió transformar su mansión en Barcelona en un centro de adopción temporal para perros callejeros, un refugio temporal donde los animales rescatados pudieran sanar antes de encontrar un hogar definitivo. Los jardines amplios, antes silenciosos y perfectos, se llenaron de vida, jaulas temporales de madera noble, áreas de juego con césped artificial resistente, piscinas pequeñas para que los perros se refrescaran en los días calurosos del verano mediterráneo y un rincón sombreado con hamacas donde los voluntarios ancianos podían descansar mientras vigilaban. Max, convertido en el embajador indiscutible, saludaba a cada nuevo rescatado con una mezcla de curiosidad y autoridad serena. Se acercaba lentamente, olfateaba con cuidado, y si el perro recién llegado mostraba miedo, Max se acostaba a su lado sin invadir su espacio, enseñándoles con su ejemplo que allí no había cadenas ni abandono, solo paciencia y amor. Los perros más temerosos, aquellos que temblaban al oír voces humanas, terminaban acurrucados junto a él, absorbiendo su calma como si supieran que Max había pasado por lo peor y había salido victorioso. Ancianos de barrios humildes en Madrid y en la Ciudad de México se ofrecieron como voluntarios, llegando en autobuses o en trenes de cercanías con mochilas llenas de juguetes viejos, mantas tejidas a mano y bolsas de croquetas compradas con sus pensiones modestas. Encontraban en ese lugar un propósito renovado: alimentar a los cachorros, cepillar pelajes enmarañados, caminar con los más enérgicos por los senderos del jardín y, sobre todo, hablarles en voz baja como si fueran nietos perdidos. Una viuda de 72 años de Vallecas, doña Carmen, llegaba todas las mañanas con un termo de café y galletas caseras, se sentaba en el suelo y dejaba que los perros se subieran a su regazo, contándoles historias de su juventud mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Aquí me siento útil otra vez, confesaba a Ricardo, quien la observaba desde la terraza con el corazón lleno. En México, el orfanato de Sor María se convirtió en un satélite del proyecto. Niños huérfanos aprendían a cuidar perros rescatados de las calles de Iztapalapa, limpiando heridas, dando baños y jugando hasta que el sol se ponía, descubriendo en esos animales la familia que la vida les había negado. Una campaña en YouTube, narrada por la voz grave y emotiva de Ricardo, se volvió viral entre el público mayor. El video comenzaba con imágenes crudas del terreno baldío bajo la lluvia, Max atado al poste oxidado, sus ojos suplicantes mirando a la cámara. Luego, el antes y después, Max correteando en los jardines, sano, brillante, rodeado de niños y ancianos que lo abrazaban. Ricardo hablaba frente a la cámara con sencillez: este perro me encontró cuando yo estaba más perdido que él. Ahora, juntos, salvamos a los que nadie quiere. Millones de vistas llegaban en semanas, con comentarios de abuelos conmovidos: me recuerda a mi viejo perro que murió hace 10 años, gracias por esta esperanza, adopté a una perrita ciega después de ver esto, ahora duerme a mis pies cada noche. La fortuna de la mina financiaba todo: veterinarios 24 horas, comida de calidad, cirugías para animales heridos, pero Ricardo siempre enfatizaba en sus discursos: el verdadero tesoro es el amor que estos animales nos dan sin pedir nada a cambio.
en un evento benéfico organizado en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, un auditorio lleno de gente mayor aplaudió de pie cuando Max subió al escenario con una medalla honorífica colgada al cuello. El perro, con su collar antiguo reluciente, ladró orgulloso ante los flashes, como si entendiera que esa noche era por todos los abandonados que habían sufrido en silencio. Ricardo, con voz entrecortada, dedicó el premio a mi abuelo Arturo, que me enseñó que la lealtad no se compra, y a Max, que me lo recordó cuando más lo necesitaba. Entre el público, una viuda mexicana de 62 años, voluntaria en el orfanato y llegada especialmente para el evento, se acercó a Ricardo después de la ceremonia. Se llamaba Isabel, tenía ojos cálidos y una sonrisa tímida. Compartieron una conversación larga sobre perros, pérdidas y segundas oportunidades. Lo que comenzó como una amistad sutil floreció en un romance discreto, nacido de paseos compartidos por la playa, cenas tranquilas en la mansión y tardes en las que Max dormía entre ellos en el sofá, aprobando con su presencia esa unión tardía. Una investigación final, impulsada por la curiosidad de Ricardo, reveló el último giro impactante. El hombre que había abandonado a Max atado en el terreno baldío no era un desconocido cualquiera, era un ex empleado deshonesto de la familia Mendoza, un antiguo capataz de la mina que, años atrás, había sido despedido por robo de minerales. En venganza, había robado a Lucky del orfanato durante la mudanza caótica y lo había mantenido oculto hasta que, agobiado por deudas, decidió deshacerse de él de la forma más cruel. Confrontado por detectives privados contratados por Ricardo, el hombre, ahora un anciano arrepentido y enfermo, confesó entre lágrimas. Ricardo, en lugar de denunciarlo, lo invitó a unirse como voluntario en el santuario mexicano. La venganza no cura nada, le dijo. La redención, sí. El ex empleado aceptó, y pasó sus últimos años cuidando perros, encontrando en ese trabajo la paz que había perdido décadas atrás. Esta vuelta de tuerca dejó a todos estupefactos, viralizando aún más la historia en grupos de WhatsApp de jubilados y canales de YouTube dedicados a animales. Ricardo, en paz con su pasado, viajaba constantemente entre España y México, siempre con Max a su lado en el jet privado. En las noches tranquilas de la mansión, leía cartas manuscritas de fans ancianos. Tu historia me ha devuelto la fe en la humanidad, gracias a ti adopté a 2 perritos viejos, ahora mi casa no está vacía. Max, con su pelaje comenzando a teñirse de gris por la edad, seguía protegiendo a su amo, ladraba ante extraños, se interponía si alguien se acercaba demasiado rápido, y dormía con la cabeza apoyada en el pecho de Ricardo, como si supiera que su misión aún no había terminado. La transformación era completa, de un millonario solitario, encerrado en su riqueza y su duelo, a un hombre rodeado de amor, risas, ladridos y propósito. Gracias a un perro que había sido dejado para morir, Ricardo había descubierto que la vida, incluso en sus últimos capítulos, podía ser hermosa, llena de segundas oportunidades y de lealtad que no conocía fronteras ni edades. El santuario en las tierras de la mina mexicana crecía, voluntarios ancianos llegaban de pueblos cercanos, niños huérfanos jugaban con cachorros bajo el sol ardiente, y Max, cuando visitaba, era recibido como un rey, el guardián original que había abierto el camino. Ricardo, mirando todo desde una colina cercana, abrazaba a su fiel compañero y susurraba, lo cambiaste todo, Lucky. Y lo mejor es que aún nos queda mucho por vivir juntos. La historia, tejida con sufrimiento, milagros y redención, seguía inspirando a miles de personas mayores que, en sus hogares sencillos, abrían la puerta a un perro abandonado y encontraban, al fin, que el amor siempre regresa multiplicado. Años después, cuando el calendario marcaba el paso inexorable del tiempo, Ricardo Mendoza había cumplido 70 años y vivía una existencia plena que pocos podrían haber imaginado en su juventud solitaria. La mansión de Barcelona seguía siendo su hogar, pero ahora compartía sus días con Isabel, la viuda mexicana que había conocido en aquel evento benéfico, y con una familia extendida de perros rescatados que llenaban los jardines de ladridos alegres y colas meneantes. Max, su fiel compañero, envejecía con una gracia serena, el pelaje marrón había adquirido vetas plateadas alrededor del hocico y las orejas, sus movimientos eran más lentos, pero sus ojos conservaban esa inteligencia profunda y esa lealtad inquebrantable que lo habían convertido en leyenda. El santuario en las tierras de la antigua mina de Zacatecas había crecido hasta convertirse en un refugio emblemático, hectáreas de terreno con casetas amplias, clínicas veterinarias modernas financiadas con los ingresos de la plata, jardines donde los perros corrían libres y un equipo de voluntarios ancianos que encontraban allí no solo un trabajo,
sino una razón para levantarse cada mañana. La organización Guardianes de la Esperanza salvaba miles de animales al año en México y España. Veterinarios capacitados trataban heridas, desparasitaban, vacunaban y rehabilitaban a perros que llegaban en camiones desde las calles de Iztapalapa, Tijuana, Madrid o Sevilla. Las adopciones se multiplicaban gracias a campañas en redes sociales y programas de televisión locales que mostraban historias reales. Una abuela de 78 años en Valencia que adoptó a un podenco ciego y ahora caminaba con él por el parque todos los días. Un viudo mexicano que encontró en un pastor alemán rescatado el consuelo que la soledad le había robado tras perder a su esposa. Inspiradas por el ejemplo de Ricardo y Max, se aprobaron leyes más estrictas contra el maltrato animal en ambos países, y la mina, gestionada de forma ética, generaba empleos para comunidades pobres, con perros guardianes entrenados descendientes de la línea de Max protegiendo las instalaciones y las familias de los trabajadores. Ricardo se casó con Isabel en una ceremonia sencilla en el jardín del santuario mexicano, bajo un cielo despejado de estrellas que parecía bendecirlos. No hubo lujos excesivos, mesas de madera larga cubiertas con manteles bordados por las abuelas del orfanato, música de mariachi suave y platos de mole, tamales y pozole preparados con amor. Max llevó los anillos en una almohadilla atada a su collar antiguo, caminando con paso lento pero digno entre los invitados, muchos de ellos ancianos voluntarios que aplaudían con lágrimas en los ojos. Videos de la boda, grabados con celulares temblorosos, se viralizaron en grupos de Facebook y canales de YouTube dedicados a animales y segundas oportunidades. Personas mayores de España y México los veían una y otra vez, comentando: si ellos pudieron encontrar amor a esta edad, yo también puedo abrir mi casa a un perrito. Isabel y Ricardo se miraban con una ternura que hablaba de años perdidos y recuperados, y Max, acurrucado entre ellos en el sofá esa noche, parecía aprobar con un suspiro contento. En una última aventura, ya con Max mostrando signos claros de vejez, artrosis en las caderas, visión nublada, Ricardo decidió regresar al terreno baldío de las afueras de Madrid donde todo había comenzado. El lugar, antes un basurero olvidado y un poste oxidado, había sido transformado gracias a donaciones. Ahora era un parque público para mascotas, con áreas de juego, fuentes de agua potable, bancos con placas dedicadas a Max, el guardián que cambió vidas, y carteles que advertían contra el abandono. Ricardo llegó en su coche sencillo, había vendido el jet privado para financiar más refugios, con Max en el asiento del copiloto envuelto en una manta suave. Bajaron lentamente, Ricardo ayudó al perro a descender con cuidado, y juntos caminaron por los senderos de grava. El viento soplaba suave, llevando el aroma a hierba fresca y a libertad. Se detuvieron frente a una placa conmemorativa, una foto en bronce de Max joven, rescatado bajo la lluvia, y debajo las palabras: de atado para morir a salvador de miles. Ricardo se arrodilló junto a su compañero, acariciando su cabeza plateada. Aquí empezó nuestra historia, amigo. En esta misma tierra fría y cruel. Max levantó la mirada, sus ojos nublados pero brillantes de reconocimiento, y ladró suavemente, un sonido ronco pero lleno de paz, como si dijera: y aquí termina con felicidad. Sor María, ya muy anciana y postrada en cama en el orfanato, había enviado una carta que Ricardo leyó en voz alta esa tarde: Dios los unió por una razón. Max fue el mensajero de su abuelo, y tú, Ricardo, el mensajero de la esperanza para tantos. Benditos sean. Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del millonario mientras abrazaba a Max bajo el sol poniente que teñía el cielo de rosas y dorados. Ricardo escribió un epílogo para la edición final de su libro, El guardián olvidado. Los humanos podemos ser crueles, capaces de atar a un ser vivo para que muera solo en la oscuridad. Pero también podemos ser redentores, capaces de cortar esa cuerda y abrir un nuevo capítulo. Max me enseñó que el amor salva, que la lealtad no muere con el tiempo y que nunca es tarde para cambiar. Gracias a él, mi vida dejó de ser una mansión vacía y se convirtió en un hogar lleno de latidos, ladridos y segundas oportunidades. El libro se convirtió en lectura obligada en residencias de ancianos, parroquias y clubes de jubilados. Miles de cartas llegaban cada mes, muchas escritas con letra temblorosa: después de leerte, adopté a un perrito viejo. Ahora mi soledad tiene 4 patas y una cola que no para de moverse. Max falleció pacíficamente a los 15 años, una mañana de primavera en el jardín del santuario mexicano. Ricardo lo encontró acostado bajo un árbol de jacarandá en flor, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, como si simplemente hubiera decidido descansar para siempre. Lo enterraron con honores en un rincón especial del jardín,
con una lápida sencilla que decía, Lucky el guardián que nos salvó a todos. Decenas de voluntarios ancianos asistieron al entierro, dejando flores, juguetes y notas escritas a mano. Ricardo colocó el collar antiguo sobre la tierra fresca, y lloró en silencio, rodeado de perros que parecían entender el momento, acercándose uno a uno para lamer su mano, pero el legado no terminó allí. Ricardo continuó la misión con más fuerza, adoptando un cachorro descendiente directo de Max, un mestizo con el mismo pelaje marrón y las mismas orejas caídas, al que llamó Arturo en honor a su abuelo. El pequeño creció rodeado de amor, aprendiendo de los voluntarios ancianos y de los perros mayores la misma lealtad que había definido a su antepasado. La historia de Ricardo y Max se convirtió en leyenda viva, contada en documentales modestos de televisión pública, en charlas en centros de día, en videos virales que acumulaban millones de vistas entre personas mayores que encontraban en ella consuelo y esperanza. Ancianos en pisos pequeños de Madrid o en casas humildes de la Ciudad de México abrían sus puertas a perros abandonados, susurrando, bienvenido, pequeño guardián, y sentían que, de alguna manera, Max seguía vivo en cada lamida, en cada cola que se movía, en cada mirada agradecida, de sufrimiento a triunfo, de abandono a redención, de soledad a amor multiplicado. Esa era la esencia de la historia. Probaba que un acto de bondad, aunque pequeño, cortar una cuerda bajo la lluvia, podía cambiar el rumbo de vidas enteras, cruzar océanos y generaciones, y dejar un legado que perduraba mucho después de que los protagonistas se hubieran ido. Ricardo, en sus últimos años, paseaba con Arturo por los mismos jardines, miraba al cielo y sonreía. Gracias, Max. Lo cambiaste todo. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, un perro fiel ladraba suavemente, respondiendo que el amor, al final, siempre vence. Fin.